Son las 5:30 de la madrugada. Octubre de 1941. La carretera a las afueras de Viasma ya no es una carretera, es barro vivo. Un Panzer intenta avanzar, patina, gime y finalmente se hunde. El conductor apaga el motor para ahorrar combustible. Se escucha el golpe seco de una pala, luego otro. A lo lejos, una columna de prisioneros soviéticos camina en silencio. Y sobre todo eso, un murmullo que crece. El invierno viene. De verdad, la Operación Tifón, el plan para tomar Moscú en cuestión de semanas, podía vencer a la geografía, al barro y a las reservas que nadie esperaba. 2 de octubre de 1941. El grupo de ejército centro-alemán lanza su ofensiva decisiva hacia Moscú. 3 puntas blindadas, Guderian por el sur con el segundo grupo Panzer, Hoth por el norte con el tercero, Hopner con el cuarto por el centro, deben cercar, desorganizar y abrir la puerta a la capital. Los mapas en los puestos de mando dibujan flechas veloces. La lógica, la Unión Soviética ha sangrado durante Barbarroja. Un golpe directo al corazón político y ferroviario podría colapsar su estructura. Durante las primeras semanas, la velocidad parece confirmarlo. En Viasma y Briansk, grandes cercos atrapan a cientos de miles de soldados soviéticos. Los comunicados alemanes hablan de colapso. Los trenes de suministros, sin embargo, ya muestran la otra cara. Vías de distinto ancho que obligan a convertir raíles, locomotoras insuficientes, puentes volados, camiones cargados hasta el límite. A cada kilómetro ganado, la retaguardia se estira como una cuerda tensa. En Moscú, Georgi Yukov asume la defensa. La capital se fortifica con líneas sucesivas: Moyaisk, Volokolamsk, Kaluga, Klin. Civiles, estudiantes, obreros, mujeres y ancianos cavan trincheras, levantan dientes de dragón, apilan troncos para bloqueos antitanque. Las fábricas que pueden se han evacuado al este. Las que no, trabajan a oscuras. El rumor más persistente en los pasillos del Kremlin no habla de tanques, sino de trenes, trenes que vienen desde muy lejos. El plan alemán confía en la continuidad del impulso. Guderian en el sur intenta romper hacia Tula, el gran nudo industrial de armas y ferrocarriles. En el centro, las unidades de Hopner presionan sobre Moyaisk. En el norte, las fuerzas que apuntan a Kalinin buscan rebasar el flanco. Los primeros días, los partes sugieren una marcha a contrarreloj, como si la distancia a Moscú fuese un factor exclusivamente aritmético, tantos kilómetros por día. Pero octubre en la llanura rusa no hace sumas, hace barro. La Rasputitsa llega como una maldición, carreteras de tierra convertidas en lagunas, cunetas que tragan camiones, orugas que giran sobre sí mismas, mulas y caballos agotados. Los destacamentos de zapateros trabajan sin descanso para mejorar pasos, pero el peso combinado de blindados y abastecimiento vuelve a licuarlo todo. Un oficial alemán escribe: el mapa dice que faltan 100 kilómetros. La carretera responde, hoy quizás 5. En paralelo, la Luftwaffe enfrenta cielos bajos, nieblas, pistas blandas. La supuesta superioridad aérea se vuelve irregular. El combustible, que es el latido del ejército motorizado, empieza a llegar tarde o menos de lo planificado. Los Panzer ganan una aldea, pero su parque de mantenimiento queda 50 kilómetros atrás, atasco mediante. Se canibalizan piezas, se improvisan reparaciones al aire libre. Los aceites se engrosan, las ametralladoras se encasquillan con el primer aliento frío. Del lado soviético, la narrativa cambia del pánico al cálculo. En el sector de Mtsensk, el coronel Mikhail Katukov utiliza T-34 en emboscadas, golpea y se desvanece entre bosques y vaguadas. Su táctica retarda a Guderian y le inflige pérdidas. En Volokolamsk, unidades de la 316ª División, al mando de Iván Panfilov, se convierten en símbolo de resistencia.
Algunas historias sobre 28 héroes son discutidas por los historiadores. Disputado, pero el hecho indiscutible es que la línea muerde el tiempo que Moscú necesita. Zhukov no busca ganar batallas brillantes, busca ganar días. La ofensiva alemana es, por diseño, una máquina de relojería que exige ritmo. Cada pausa le roba sentido. A medida que octubre avanza, las pausas se multiplican. Los convoyes desde Smolensk demoran. La conversión de la vía férrea a ancho europeo no progresa al ritmo de la punta de lanza. Los ingenieros hacen prodigios, pero los números no cierran. Demasiados litros por tanque, demasiados motores que reclamarán recambio, demasiado barro multiplicando consumos. La economía del kilómetro se rompe. Y en noviembre, la cuña que faltaba, la temperatura cae con violencia. La primera gran helada endurece el barro, una bendición momentánea, pero enseguida se vuelve hielo quebradizo. Los termómetros bajan de -20 grados centígrados. Los soldados envuelven manos y pies con lo que encuentran. La ropa de invierno llega tarde o no llega. Los motores necesitan calentadores, las armas aceites adecuados. Los lubricantes, si no son los correctos, se congelan. Los pernos crujen, las culatas no cierran. El invierno no combate, quita fiabilidad. En Tula, los asaltos alemanes se estrellan contra defensas concéntricas y contra una guarnición que no cede. Más al norte, las avanzadas que bordean Klin descubren que el camino a la capital no es una autopista, sino un abanico de aldeas, arroyos y bosques helados. Cada cruce es una emboscada en potencia, cada puente volado, una jornada perdida. Entre finales de octubre y noviembre, desde el lejano oriente, parten trenes con divisiones de choque, tropas en abrigo blanco, curtidas en climas extremos, con esquíes, morteros y disciplina helada. Su llegada a los frentes de Moscú ocurre escalonada. Para la historiografía, la cifra exacta y el momento de cada unidad se reconstruyen con documentos y siguen abiertos a matices. Algunos detalles son, estimado. Lo comprobable es su efecto, donde se insertan, detienen, taponan o empujan. ¿Por qué esas divisiones pueden abandonar la frontera con Japón? La versión más común atribuye el margen a la certeza de que Tokio no atacaría Siberia en 1941. Esa certeza, según varias fuentes, provendría de inteligencia estratégica, entre ellas, informes atribuidos a Richard Sorge. Su peso exacto en la decisión se discute entre especialistas, disputado, pero el resultado es tangible. Hombres entrenados para el frío llegan cuando el frío ya es un actor. A finales de noviembre, unidades alemanas alcanzan las últimas distancias posibles. En el sector norte, cerca de Krasnaya Poliana, a menos de 30 kilómetros de Moscú, se ve, en días claros, el destello de las cúpulas. Pero ver no es tomar. La Luftwaffe ya no domina. Los Panzer requieren combustible que no llega. Y cada ataque frontal, sin artillería suficiente, devora compañías que nadie puede reemplazar con rapidez. El 5 de diciembre de 1941, Zhukov ordena el contraataque general. Es un amanecer de humo congelado. Artillería en salvas, compañías de esquiadores desbordando flancos, T-34, que ya no necesitan ocultarse en los bosques porque el enemigo está exhausto. El principio es simple, golpear donde la punta de lanza es delgada y la retaguardia un laberinto helado. Klin cae, Kalinin, hoy Tver, se recupera. Por el sur, cerca de Kaluga y más allá, las líneas alemanas retroceden en oleadas, primero ordenadas, luego precipitadas. En los puestos de mando germanos, Fedor von Bock debe aceptar lo impensado. La operación para terminar la guerra en 1941 acaba de quebrarse. No es una derrota por un único factor milagroso. Es la suma. La Rasputitsa de octubre quebró el tempo. La logística no pudo con las distancias. El invierno minó la mecánica y la moral.
Las reservas siberianas y las nuevas líneas defensivas aportaron masa y pericia. La población de Moscú, movilizada, convirtió el terreno en fortaleza. El resultado no es un colapso alemán total, pero sí una inversión del movimiento, de flechas largas hacia el este a medias lunas que retroceden hacia el oeste. En las cartas, de ambos lados, el invierno se describe con el mismo vocabulario. Hambre, humo, fiebre, botas que no calientan, silencio tras la explosión. Un conductor alemán anota que aprendió a medir la distancia por el olor del anticongelante. Un zapador soviético recuerda que una pala puede ser más valiosa que un fusil si abres un parapeto antes del anochecer. En un hospital improvisado, una enfermera escribe que el hielo sirve para bajar la fiebre y para mantener vivo el escaso plasma. La historia militar suele dibujar flechas. La realidad son cuerpos que tiemblan de frío. Tifón no es solo una operación, es el encuentro imposible entre una doctrina de guerra basada en velocidad y una geografía que castiga cualquier prisa. Es la suma de decisiones humanas, algunas prudentes, otras temerarias, tomadas bajo relojes que congelan. La contraofensiva soviética de diciembre de 1941 no destruye al grupo de Ejército Centro, pero destroza el mito de la invencibilidad. Obliga a Hitler a sustituir mandos, a interferir más, fija la guerra en un curso de desgaste que favorecerá a quien pueda reponer hombres, máquinas y fábricas. Moscú no cae. La capital sigue siendo centro ferroviario y político, y esa permanencia envía una señal al mundo. La Unión Soviética no ha sido vencida. Para Alemania, Tifón deja una lección logística. La punta de lanza más afilada se vuelve inútil si el mango no la sigue. Para la Unión Soviética, confirma que la combinación de profundidad estratégica, ferrocarril, industria evacuada y reservas disciplinadas puede absorber el golpe y devolverlo. Y para los soldados de ambos bandos, graba un invierno en la memoria que no se borra con el calendario. Imagina ahora esa carretera del inicio, dura como vidrio bajo -30 grados. El Panzer, que se hundía en octubre, descansa en diciembre con el motor cubierto por una manta, mientras un soldado lo calienta con brasas. Al otro lado del bosque, un T-34 arranca con un rugido áspero y se pierde entre copos que parecen chispas. No hay héroes solitarios aquí, hay columnas, trenes, palas, guantes y una ciudad que respira. Operación Tifón prometió viento huracanado. Moscú respondió con barro, acero y frío. Y en esa colisión, el mundo entendió que la guerra en el este no sería una carrera, sino un invierno largo. Un invierno que, como ciertas verdades históricas, no se olvida.